Y pues claramente lo que nos reúne hoy aquí pues es otro proceso político, otro proceso social, en donde el próximo 1 de julio vamos a elegir más que un candidato que tenga una buena canción como la de Movimiento Naranja, tendremos que elegir entre diferentes proyectos de nación. Por ende, se hace indispensable el análisis de las propuestas con el objetivo de ver la viabilidad de los diversos proyectos. Por ende, el motivo de la presente ponencia o del trabajo pues muy breve que he realizado es el de presentar algunas de las propuestas económicas que presenta pues Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, para esto me he concentrado sobre todo en el proyecto económico por el hecho de que es donde todos los candidatos adversarios pues le han atacado más, ¿no? Porque pues ya como ustedes sabrán, pues se comenta que Andrés Manuel plantea una economía pues un tanto socialista como la de Venezuela, la de Corea del Norte, y todos esos ataques políticos que pues son falsos, ¿no? Y que el proyecto de nación, si nosotros lo leemos, pues claramente te da a entender que no va por ahí el proyecto económico de Andrés Manuel, ¿no? El proyecto de AMLO, pues, bueno, de AMLO y de Morena es bastante amplio y presenta alrededor de 400 propuestas para transformar el país, pero me enfocaré al menos en 4 ejes temáticos que considero fundamentales, sobre todo en el sector económico, que es la política industrial, la política laboral, la política macroeconómica y el sector financiero. También pues hay propuestas, estas son un poco más enfocadas, las que me voy a enfocar son un poco más pues enfocadas al ámbito del crecimiento económico y por ejemplo la laboral un poco al desarrollo, ¿no? Pero hay todavía más propuestas como por ejemplo qué se va a hacer con el sector energético, cómo se va a financiar la infraestructura del país y cómo esto impacta en el Producto Interno Bruto y en el desarrollo de la economía nacional. Pero bueno, en cuanto a la política industrial del país, el proyecto punto 18 plantea la creación de una zona económica libre en el norte del país y pues esto lo manejan que con la finalidad de seguir creando empleos y de aprovechar la situación fronteriza con el socio comercial más importante de México, que son los Estados Unidos, y pues es necesario, esto pues impactaría, ahorita lo comento mejor. Hay que recordar que nuestra relación comercial con los norteamericanos es de aproximadamente el 80% de nuestras exportaciones. Con esta zona fronteriza libre se plantea la atracción de la inversión tanto nacional como extranjera a través de bajar a un 20% el impuesto sobre la renta a las empresas y bajar el IVA al 12% en esa zona. Esto, un bajo régimen de tributación en la zona norte permitiría que nuestro país obtuviera ventajas competitivas con respecto a otros, pues con respecto incluso a la misma economía estadounidense, ¿no? Asimismo, cuando hablamos de atraer inversión, se hace indispensable la creación de infraestructura adecuada y de la disminución del índice riesgo país. Esto de la disminución del índice riesgo país es un indicador que pues mide hasta cierto punto la incertidumbre económica que hay para atraer inversión y pues eso ya Andrés Manuel lo maneja más en el aspecto de seguridad y de las propuestas de seguridad pública y cómo disminuirlo, ¿no? Pero bueno, no me voy a enfocar tanto en eso. Eso ya lo leí. Las otras propuestas de política industrial que se pueden encontrar en el proyecto punto 18 van encaminadas a diversificar las exportaciones de México e ir perdiendo la dependencia comercial con Estados Unidos, sin romper con los tratados regionales que ya se tienen, como es el Tratado del Libre Comercio de América del Norte. En cuanto a este tema del Telecán, se plantea, el proyecto pues plantea una revisión de este tratado para fomentar el crecimiento de los sectores en los cuales México es pues altamente competitivo, como es el sector automotriz. Y también se plantea el impulso de los sectores estratégicos, el impulso de los sectores estratégicos será a través de apoyos dados por el Estado y a través de del incentivo a la ciencia y la tecnología. Estos apoyos serán prioritariamente dados a empresas que sean mayoritariamente mexicanas. Asimismo, el proyecto se plantea una vinculación entre la comunidad científica y la industria con el objetivo de corregir los retrasos y eliminar las carencias tecnológicas y científicas en la industria mexicana.
Es importante destacar que la ciencia y el progreso tecnológico son uno de los factores pilares para el crecimiento económico. De hecho, pues los autores neoclásicos de la economía neoclásica, por ejemplo, que manejan modelos de crecimiento como Solow en 1956, pues plantean eso, ¿no? La ciencia es uno de los factores más importantes para pues dinamizar el crecimiento económico de un país, ¿no? Y es lo que hace falta mucho pues en México, ¿no? Habría que revisar el porcentaje del PIB que se destina a este rubro, pero por lo que tengo entendido es bastante pues bajo con respecto a los otros países de la OECD. En cuanto a la política laboral, hay entre las diversas propuestas de la política laboral cabe destacar los puntos del aumento al salario mínimo, el facilitamiento de la negociación colectiva y de la formación profesional y capacitación para el trabajo. Me voy a enfocar sobre todo, pues brevemente, en lo que es lo del aumento al salario mínimo, y pues la propuesta es aumentar el salario mínimo poco a poco a través del sexenio para que, se plantea que en una primera etapa el proyecto se aumente el salario mínimo de forma tal que se cubra la línea de bienestar mínimo, que es que haya una canasta básica por persona al mes, y bueno, esta está establecida por el Coneval, ¿no? Se plantea que al final del sexenio se logre un salario mínimo al menos de 172 pesos aproximadamente, y pues lo anterior dinamizaría la economía interna, ya que se promovería el consumo privado y con ello incrementaríamos el Producto Interno Bruto del país, y con ello pues hay toda una dinámica ahí de, por ejemplo, si hay más ingreso, se puede invertir más y todo se hace como un ciclo, ¿no? En cuanto a los opositores de esta propuesta de aumentar el salario mínimo, pues habrá que decirles que no incrementará la inflación, porque el poder adquisitivo real del salario ha caído, de acuerdo con Gerardo Esquivel, desde hace más de 30 años en más de 70%, más no así lo ha hecho la productividad pues del trabajo en México, ¿no? En cuanto a la política macroeconómica, primeramente es necesario acabar con el mito de que Andrés Manuel no respeta a las instituciones, puesto que ya ha dejado en claro que la política monetaria seguirá siendo un instrumento, pues el instrumento claro y único del Banco de México, y este se mantendrá como un órgano autónomo, ¿no? Ahora bien, la política macroeconómica planteada por los especialistas de Morena y en ellos Andrés Manuel resulta un tanto compleja, ya que para su análisis pues necesitamos analizar las finanzas públicas, el presupuesto de egresos de la Federación, la ley de ingresos y otras cuestiones que pues por motivos de tiempo no pude realizar, pero en otra conferencia, si gustan, pues me podría aventar esa chamba, ¿no? Las propuestas de política macroeconómica que se plantean están regidas obviamente por el gasto público. Primeramente se plantea un reordenamiento del presupuesto hacia los sectores que impliquen el desarrollo social, agrícola y de la salud, entre otros. Y pues esta propuesta la presentan en el proyecto con una justificación de que es necesario acabar con los grandes privilegios. Por ejemplo, el presupuesto del 2016 redujo el gasto presupuestal para el sector salud en un 7.95%, mientras que incrementó el presupuesto de la Oficina de la Presidencia en 84.6%. En otras palabras, pues se necesita más inversión pública productiva y menos gasto corriente, menos costo de operación del Estado. Habrá que recordar que hay diversos estudios que demuestran que la inversión pública productiva, pues sí genera un verdadero efecto multiplicador en la economía, y pues esto ayuda a que tengamos mejor crecimiento, y con mejor crecimiento puede haber, pues probablemente, si hay voluntad política, pues desarrollo económico. En cuanto a la política tributaria, pues se plantea la no creación de más impuestos nuevos o el aumento en términos reales de los ya existentes, y se plantea la recaudación fiscal que sea progresiva y justa para todos los mexicanos sin distinción alguna. Otra forma de financiar el gasto público es a través de los ingresos obtenidos por el sector energético, así es como se ha financiado. De hecho, la tributación no representa ni el 50% del financiamiento público del Estado, ¿no? Este financiamiento pues viene de otros sectores como el sector energético, a través de la renta petrolera, etcétera, ¿no? Es importante el hecho de no generar más impuestos, ya que de acuerdo a diversos estudios en la economía formal, una familia pierde hasta el 50% de su ingreso pagando algunos de los más de 30 impuestos que existen.
Sin embargo, para dar rigor científico, que creo que me hace falta un poco en esta ponencia, se tendría que analizar si alcanza la recaudación equitativa y progresiva para financiar los proyectos. ¿A qué me refiero con rigor científico? Con pues meterle pues ya quizás unos modelos econométricos que pues sustenten bien todo lo que se está diciendo aquí, pero pues al menos en la teoría pues creo que pues son viables las propuestas que se han presentado, ¿no? En cuanto al sector financiero, me llamó la atención una propuesta que para mí es destacable, que es la de la potencialización de la banca de desarrollo, y pues aquí prácticamente se plantea que ésta se mantenga con una fuerte presencia en los sectores tradicionales, pero se incursione en nuevos sectores y se contribuya a través del financiamiento en la mejora continua de procesos productivos y el fortalecimiento del capital humano. Es decir, que la banca de desarrollo se concentre en la creación e innovación e inversión en la investigación y la ciencia. Y bueno, hay otra propuesta ahí que se plantea la creación de instrumentos financieros como bonos verdes y bonos de impacto social para financiar otro tipo pues, de gastos, ¿no? Bueno, a forma de conclusión, me parece que los puntos aquí presentados son algunos datos bastante generales sobre el proyecto de Nación Andrés Manuel, son muchos más, pero pues sin duda alguna ayudan a entender el rumbo económico que tendría el país y en el caso de que gane la presidencia Andrés Manuel. Y el proyecto de Andrés Manuel representa pocos cambios en la conducción de la economía del país, pero son cambios sustanciales que ayudarían a restablecer la confianza en el Estado y traerían un proceso de pacificación social que permitiría que la economía avanzara y se dinamizara, sobre todo por los puntos del respeto al poder adquisitivo de los ciudadanos. Por último, cabe destacar que este tipo de análisis debería hacerse con todos los candidatos y de forma más detallada, ya que Andrés Manuel es el único candidato que ha presentado un proyecto de nación. Los otros candidatos han dedicado pues a bailar con niños indígenas, que es bastante deplorable, pero pues habrá que analizarlo. Se han concentrado más en la cuestión de la imagen, y más no en dar propuestas, ¿no? Y bueno, por último, esto ya no es parte como tal de la ponencia, pero me gustaría ponerlo a debate, es que, por ejemplo, en las propuestas de los candidatos se habla como tal de la desigualdad social, y creo que esto es un pilar fundamental de la economía, tratar de erradicarla. Y, por ejemplo, a mí me gustaría que se retomara para discusión, no sé, con la diputada o con sus compañeros de parlamentarios, pues el hecho de que se lleve una iniciativa de un impuesto a las herencias de los grandes capitales o de las grandes riquezas, ¿no? Esta propuesta no es una propuesta pues hecha, o sea, sacada. Es una propuesta que se ha llevado a cabo en otros países, como en Francia, no recuerdo bien en qué fecha, pero duró 10 años nada más, y en Ecuador se llevó. Esta pues ayudó a disminuir las grandes desigualdades y no es una propuesta que agrave las herencias de la clase media o la clase baja, como pues nosotros, ¿no? Es una propuesta que agrava los grandes capitales a partir de cierto monto, pues puesto que la riqueza se ha concentrado solamente en pocas manos, ¿no? Pero eso pues no está planteado como tal en el proyecto, ni lo he visto en alguna de las otras propuestas, pero me parece importante traerlo a la discusión, y pues son propuestas que plantea sobre todo Gerardo Esquivel y Tomás Piketty en su libro del Capital en el siglo XXI. Esto sería todo por mi parte, gracias.